Hola, ¿qué tal? Una semana más y bienvenidos a los miércoles de directo de La Vida es Bella. Esta semana tenemos a una invitada muy especial, como siempre, que viene desde el otro lado del charco y que espero que a todos os guste y la conozcáis un poquito más, porque es una sommelier muy top. Voy a ir dejando que la gente se conecte. Bienvenida a la gente, bienvenida Ino, bienvenida Mami de Julia. Y nada, simplemente deciros que esta semana, el viernes, vamos a hacer una cosa súper guay, que ya podréis ver en breve, más o menos a final de semana y tal, que está muy guay porque es un plan que me apetecía mucho hacer y nos han invitado a una bodega que aún no os puedo desvelar para que hagamos parte de la vendimia nocturna. Además es una bodega que yo le doy mucho cariño porque elaboramos el vino que yo hice hace unos cuantos años con ellos y pues me trata siempre que voy como si estuviera en casa. Entonces, pues agradecido siempre. Dicho esto, recibí que todavía no he catado y tengo que hacer un vídeo de ello, los vinos de Bodegas Corral y tengo que catarlos, que no los he catado. Los caté en Fenavín, o sea, Fenavín no, mentira. Los caté en la Barcelona Wine Week, pero no los he catado desde que me llegaron. Me llegaron a Valencia y aún no los tenía aquí, entonces pues bueno, he ido haciendo. Bueno, a todos los que vais entrando, hola, bienvenidos, ¿cómo estáis? Voy a ver si se va metiendo Nazaré, ya está por aquí, voy a invitarle. Me callo y le digo que se una. Si escucháis a alguien de fondo es la wiki. Que está por ahí. Oli, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Estás muy bien, ¿Qué tal, Nazaré? ¿Cómo estás? pura vida. Se escucha y se ve bien. Te escucha perfecto. Ah, ok, perfecto. Espero que esa luz esté bien Sí, también. sí. Estaba mejor la tuya que la mía, casi incluso. Ah, ok. Qué dicha. Me alegro mucho, qué emoción. Oye, bienvenida a los miércoles de directo, a que te pases por el canal. Muchas gracias por aceptar la invitación de pasarte. Un Y, honor. y nada, nos gustaría saber un poquito más a la gente que no te conozca quién es Nazaré, eh, qué hace y a qué se dedica. Ok, sabía que esa pregunta iba a estar por ahí, pero es complicado algunas veces responder. ¿Qué hago? Bueno, ¿quién soy? Yo creo que soy una chica que llegó al mundo del vino de una manera muy extraña y se apasionó. Actualmente lo que hago es paso el 99% del día en una biblioteca, que es mi casa, y trato de acercar a las personas de una manera muy sutil al mundo del vino, que siempre hago como la aclaración de que si bien en el país de donde vengo, que es Costa Rica, en el que estoy, no somos productores de vino, pues tenemos la dicha de que tenemos, creo que somos de los que más importamos vino a nivel de Centroamérica, entonces tenemos todas las variedades y todas las calidades y todos los estilos, Sí, entonces tenemos así mola toda más esa. porque vais eligiendo lo que os da la gana, lo que queréis y lo que os gusta, ¿no? Correcto, sí, sí, tenemos toda esa variedad, entonces por eso trato de irlos acercando y que no se sientan intimidados por un tema de estilo, de precio o no sé, lo Lo que que sí. los intimide, la etiqueta, lo que sea, porque es como cuando uno estudia el vino es como hablar otro idioma, siempre lo he visto así. Ujú. Sí, al final, no sé qué cultura de vino hay en Costa Rica, no, tú que estás allí y la vives día a día porque estás en una biblioteca, ¿cómo es el día a día de una biblioteca en Costa Rica? Ok, mira, yo en mi caso es reciente, yo voy para 3 años Vale, apenas, vale. tanto de que se empezó el tema de la vinoteca de cero a Sí. lo que llevo estudiando también. Ujú. Entonces, es muy poquito para la cantidad de información, para lo grande que es este mundo. Pero ¿cómo es el día a día? A ver, yo creo que la gente llega, y siempre lo digo como niños, llegan y el ver tantas etiquetas tan bonitas, tan diferentes, es como si fuera un museo, entonces se quedan como, No sé por dónde empezar, ¿no? correcto, ¿y eso qué es? ¿Y eso de dónde viene? ¿Y eso por qué se llama así? Entonces, en un principio, en Costa Rica estaban como las 5 uvas básicas, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Eh, y por lo general, pues venían de Chile. Ujú. Entonces ahora hay mucha variedad. Creo que cuando la gente llega a una biblioteca como esta, que se llama La Cava, que es hermosa,
La tenemos bicheada, aunque sea por redes, porque no hemos estado allí, pero muy, muy bonita esa vinoteca, ¿eh? Ay, sí, es nuestra casa, tu casa, la casa del que quiera venir, es un espacio muy ameno. Eh, Cuando la gente llega, creo que muchas veces casi que el vino no es para ellos, siempre es como para un Para regalo, regalar. una ocasión especial. Entonces yo hago toda una entrevista para ver qué es lo que quieren, a ver cuáles son los gustos de esa persona, si ha tomado algo antes, eh, a ver, no sé, el presupuesto, que es indispensable. No es la primera pregunta que hago, pero es de las importantes, de qué presupuesto tiene pensado para la botella. Entonces, creo que ahí como que se rompe el hielo con los clientes y ya se sienten más en confianza de preguntar cosas que ellos consideran que son como tontas, pero no, o sea, No, pero al final son muy necesarias para conocer a quién tienes delante y qué tipos de gustos puede tener para que luego le puedas ir recomendando, ¿no? correcto. Creo que en cualquier producto que usted venda, ya sea un servicio o un artículo, no sé, creo que ese acercamiento se tiene que dar siempre como, insisto, como si fuéramos niños. La gente viene temerosa, como, mira, quiero aprender, pero no sé dónde, o no sé, probé algo, no me gustó. De normal aquí en Costa Rica las experiencias con el vino han sido negativas, creo, porque probaste algo que era muy potente, o probaste algo que no estaba en la temperatura correcta, o probaste algo que ya estaba, ya había, no sé si usan los mismos términos, me imagino que sí, pero cuando un Sí, sí, vino sí. se pica o se avinagra por el tema de la manipulación, entonces hay varios o muchos que han contado esa experiencia de que el primer acercamiento con el vino fue, y no me gusta, eso estaba, sabe feo. Yo creo que es complicado y más en un país no productor que lo único que hace es llevar vino de otros sitios allí, el que la gente tenga una mínima noción de decir, no sé qué quiero, que no me gusta tal. Creo que es más labor de sommelier, pero de sommelier desde la A a la Z, o sea, de que tengas mucho que educar al cliente, pero es guay porque seguro que ese cliente no tiene ningún tipo de prejuicio y va en blanco, haz lo que tú le digas. Sí, 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 eso es muy bonito. Creo que yo, a ver, creo que yo romantizo mucho el tema del vino porque me ha tocado aprenderlo ya grande, pero con la ilusión de un niño. Entonces, Vale. entender el tema del clima, o sea, el tema de la viticultura en este caso, el montón de historia que hay detrás de. Entonces, cuando tengo una botella y trato de explicarle al cliente qué es lo que se está llevando, que sepa que no es solamente ese envase y ese contenido, sino toda la historia que hay detrás de, lo cuento a mi manera, pero ellos creo que se van así como, ¿qué llevo aquí? Qué importante es Te lo llevan aprender. como un tesoro, ¿no? Sí, porque al final, pues sí, cuando uno estudia un poquito hacia atrás el tema de la viticultura, entiende lo importante que es y todo el proceso y todas las manitas que hay ahí. Y creo que trato, porque es muy denso, de comunicar eso a mi manera. Insisto, me he formado bastante, pero no puedo comunicarle todo eso a la persona, al cliente final, No, porque no, igual tampoco no no es tampoco. necesario. Se saturan, entonces también se intimidan un poco. Claro, al Entonces, final, si trato eres como de muy, muy estar ahí. técnico con un cliente que viene a ciegas, ese cliente muy probablemente diga, buah, me pillas, no sé si quiero esto o me voy a buscar otro tipo de regalo, como has dicho tú que lo normal era que vayan a regalar, ¿no? Correcto, sí creo que el lenguaje lo hace uno, o he tratado de hacerlo más sencillo. ¿Qué le gusta un vino seco, un vino dulce? Se me dice, ¿qué es? Como palabras que ya que esa persona Y entienda. que entienda, ¿no? Ujú. Y ya, y no complicarlo mucho. Ya si alguien quiere como profundizar más, pues sí, ya se habla un poquito más y hay varias actividades que se hacen acá en la tienda, donde ya no son clientes, ya son amigos, ya son familia. Entonces, Bueno, está claro que al que le guste es muy fácil de fidelizar, o sea, tiene que ir ahí y ya está. sí, 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 es muy lindo. Al final creo que el vino ha hecho eso. Siempre digo, es una cultura que no es nuestra, pero que nos une, no importa en dónde estemos, y que tiene Total. mucho tema de conversación, mucha historia. Y el tema de la gastronomía, por ejemplo, que la gastronomía de España es diferente a la tica, pero 100%. Entonces es eso, también decirle, mira, si tenés una copa acá y acá tenés una tortilla, acompáñelo. Pero no la tortilla es de... No, 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 no vamos a discutir en eso porque vosotros tenéis la vuestra, nosotros la nuestra, cada uno que la maride con la que quiera.
Sí, entonces es como es, o sea, pues no vamos a ir a buscar el jamón serrano a España, si no lo tenemos a mano, lo vamos a maridar con lo que tenemos acá, que es Totalmente. súper bien, entonces. Es que yo creo que también es en parte esa labor, ¿no? Del sommelier de decir, oye, pues dentro de mi círculo de visión de lo que tengo que adaptar el producto que puedo llegar a tener a lo que hay alrededor mío. O sea, no es lo mismo lo que dices tú. Pues, por ejemplo, si soy de Teruel y ahí se hace jamón, pues joroba, lo normal es que lo maride con ello. Pero si soy de Costa Rica y ahí lo típico, no sé cómo es la comida típica, es X, pues lo intentaré maridar con ello. ¿Cómo? Arroz blanco, Pues, siempre, con aceite, con cebolla y con ajo y con sal, y eso es. pues Es como imagínate. muy simple, pero es nuestra base de Pues es comida. que es eso, es buscarle este tipo de variedad que diga, pues es que con esto funciona bien. Ujú. Pero sí, a ver, a pesar de todo, Costa Rica, pues sí tiene bastante eh, que dar en el tema de la gastronomía. Entonces, como que también, como que hay muchas cositas que van intimidando a la gente y trato de hacérselo fácil. A ver, insisto, tome lo que tenga acá, la copa, el vino que sea y acompáñelo con lo que encuentre al otro lado, no pasa Claro. nada. En las fiestas es igual que hay muchas carnes, ahumadas, a la parrilla, entonces, o sea, tal vez el término de la carne es diferente a Argentina, España, Francia, Italia, Sí, pero es sí, el si te mismo escucho un momento. argentino decir que eso es un asado, te matan, vamos. Sí, al final es compartir y tal vez ese detalle de entender, ponerse uno más técnico quizás y explicarles cuándo un vino está correcto y cuándo no, porque también no te vas a tomar algo igual, no tienes el conocimiento de cómo debería ser un tempranillo de manera correcta y te lo tomas y no te gusta, pero porque, a ver, Costa Rica es muy caliente, entonces hay que Claro, manipularlo de una manera diferente, es más delicado el clima acá que allá, tal vez, eso te entonces. quería preguntar, con la diferencia de clima que hay allí, ¿cómo hacéis para conservar bien el vino? Entiendo que la vinoteca pues estará climatizada tal cual, pero creo que no se tiene esa noción, ¿no? Quizá. Y claro, para el cliente tiene que ser algo que diga, bueno, pues yo lo llevo y ya está, ¿no? Y Ajá, creo que, a ver, al final se trata de comunicarles un poquito, darles tips, que creo que es lo que hago en redes sociales, porque soy muy no, pero floja es guay, lo que haces en en redes comunicar. sociales, lo mola. Y yo, si alguien ve algo mal, me dice y yo lo corrijo, no pasa Que nada, va, no para nada, para tengo nada. problema. Eh, pero sí, a ver, cuando se llevan un vino, ¿por qué en la vinoteca está en estas condiciones? Ujú. Y por qué el vino va a estar mucho tiempo, pues se va a mantener mucho más tiempo. ¿Cuándo son los vinos de guarda? Claramente. Y cuando es un vino joven también les explico, mira, este vino no está hecho para que te lo tomes dentro de 5 años. Más o ¿Por menos. qué? Porque es un vino que está listo para tomarse ya, que no va a evolucionar. Sí, que está en Eh, su momento óptimo y que luego va a caer, ¿no? correcto, pero entonces les hago la aclaración también, si vas a un supermercado, ¿cómo comprar en un supermercado? Al menos en los de acá, no sé allá. Luego veré. Pero sí les explico que estén pendientes de la posición, de que si el supermercado tiene mucha luz sobre los vinos, ese cambio de temperatura que hay constantemente, las añadas principalmente, porque no es en los supermercados de acá no rota tanto el vino como es No, en pero no tienes que ir tan lejos. Aquí, y no quiero matar a ninguna gran superficie, pero te puedo decir que te puedes hacer una cata de todas las variedades y más que de todas las variedades, de todas las añadas del mismo vino en un lineal de vino de cualquier supermercado o hipermercado que hay aquí comúnmente. Ujú. Porque sí que es cierto que quitando un macro que trata un poquito mejor el vino o poco más, no conozco ningún hipermercado grande que tenga a alguien experto en vinos en el departamento de vinos. ¿Sabes lo que te quiero Ah, decir? acá Es tampoco. como se repone y, en fin, y el que repone, si tiene algo de interés, lo hace como toca. Si no, pues con lo que hay es lo que se hace. Y pues eso conlleva que luego pues encontrar cosas, pues eso, de ese estilo. Pero Sí, bueno, acá es igual, acá es igual. Entonces yo le digo a las personas, hagan una compra inteligente, una compra asertiva, cuiden su claro. dinero, porque al final si quieres ese vino, ya sea para allá o para después, hay una forma adecuada de comprar y de leer la etiqueta. Pero sí que aprender de vino es como hablar otro idioma, porque acá hablas una etiqueta, no importa si al final es de Alemania, de Francia, Italia, Ya, y tienes que estar entonces como intentando descifrar todo el rato. porque la etiqueta te habla, pero muchas personas no la entienden, entonces agarran
toman el vino, se van para la playa y era un vino que no era el mejor para la playa tal vez, o no sé, le llevan el vino a la mamá y tal vez no era el mejor estilo para la mamá. Entonces son como detallitos que trato de estar comunicando. Pero las condiciones de acá son iguales a las de allá, asumo. Nada más es como un producto que se pone uno más en las góndolas y, ok, Y listo. los precios es un tema que es complicado acá. Claro, eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar primero, ¿cómo llegas tú al vino? O sea, ¿por qué te da por estudiar sobre vinos? ¿Por qué no me lo has contado? Es una historia muy larga. Y luego sobre los precios, porque entiendo que allí los precios de un vino de otra parte tiene que ser complicado. Eh, O ¿Cómo? sea, porque entiendo que el precio no sería muy competitivo, ¿no? No, acá los precios son bastante elevados. Es un tema de impuestos y también el tema de la distribución. Eh, Héctor, un saludo que se ha conectado por ahí mi hermanino. no sé quién es Héctor. Hola, Héctor. Eh, Son punto Perú. ok, sí. Voy a empezar contando cómo llegué. A ver, a grandes rasgos, esta tienda la abrió un sommelier eh, que él había trabajado mucho tiempo para una empresa acá en el país. Pero bueno, después de un cierto tiempo ya él decidió no tenerla más y ahí es donde entro, haciendo un resumen, ¿verdad? Entro yo y mi esposo y él me dice, pues está esta oportunidad, vamos a ver qué tal, ¿te gustaría? Y yo, ok, sí, ¿qué sabes Vamos de para vino? allá. Cero, no sabía nada, o sea, ahí te cuento, no sabía absolutamente nada, nunca había tomado una Bueno, gota de pero vino. sabías que te gustaba el vino, por lo menos. O ni eso. No, no sabía. Ah, no. A la piscina sin llenar, siquiera. No, porque, o sea, fue como, él me comentó el tema de que estaba a la venta, pero tenía como una temática diferente. No sé si Ah, allá vale. hay licoreras, tal vez, sí, Sí, bueno, sí, no es muy común, pero sí, existe. pero sí se mezclan los destilados con vino, pero no, Sí, no está especializado en ninguno de los dos. correcto. Acá era como un sistema similar, que aquí las licoreras son muy comunes, donde son como tiendas de conveniencia, ¿Cómo entonces maduraje? para mí, creo que eso era lo que le faltaba al negocio, que no tenía como esa línea donde sos licorera o sos tienda especializada, para que la gente pues decida, ¿verdad? Sí, sí, Porque para dar ese salto de calidad, ¿no? lo dijo usted, no yo. Pero bueno, sí, entonces, pues se hizo todo lo que se tenía que hacer, se compró en este caso la licorera, porque así lo puedo describir, Sí, y viene el reto. Nazaret no joder. sé absolutamente nada. Había muchos vinos, sí, pero es como que me pongas en chino eso y es como, ajá, ¿esto qué es? Lambrusco, ajá, Moscato, ajá. Pero bueno, Merlot, poco a poco empezaste a formarte, entiendo, y luego ya vas rodada. Ahora ya eres una toda correcto, pero, entendida. pero fue solita, solito, solito. O sea, a punta de libros, agarraba cada etiqueta, leía, ah, ¿qué es esto? Ok, Argentina, ah, ok, Tempranillo, España, ah, ok, o sea, pero fue como esas ganas de querer hacer algo y de aprender y poquito a poco me fui enamorando y cada vez que llegaba un cliente y me hacía una pregunta y yo me quedaba así como, pues sabes que no sé qué me estás preguntando, vamos a leer esto, a ver si esto es lo que ocupas, pero creo que es esa sinceridad que siempre Pero tuve. al final eso hace que el cliente confíe en ti. Sí, entonces como que yo creo que todos hemos ido creciendo, tanto yo como los clientes, porque lo que yo he ido aprendiendo se los he ido comunicando y ellos es como, Nasa, ¿qué llegó nuevo? Nasa, ¿qué aprendiste nuevo? ¿Qué hay? Entonces como que la misma ilusión me da a mí que a ellos. Pero sí fue como también el reto de entender qué es una vinoteca, o sea, de enseñarles ese concepto a la zona, a la población en la que estoy, en la región, y explicarles. Y la forma más sencilla fue como una vinoteca es igual que una biblioteca, solamente que en lugar de libros hay vinos y ya. ¡Tachán! Entonces esa fue la forma, creo. Y de ahí hasta el momento Hasta- no he dejado de estudiar un solo día. Yo creo que ya van, creo que son 3 años. Eh, He probado muchísimo, he aprendido muchísimo. Creo que eso me ha dado el permiso de poder comunicar también. Hace poquito hice el WC2, que sé que también lo tienes. Sí, A mí me tocó ir a Panamá, que es relativamente cerca, es el único que hay acá en la región, sí. que es el que da el título. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Quizás se me hizo fácil. Es Justo cierto que, es cierto que el nivel uno y 2 cuando ya tienes
unos mínimos conocimientos, no se te hace algo complicado. Sí, A partir del nivel 3 la cosa ya se pone seria ahí y, voy. y los siguientes niveles ya son de, oye, tengo mucho tiempo libre y voy a dedicárselo a esto. Sí, entonces creo que es esa, insisto, esa responsabilidad social, moral social de tener que comunicar, pero necesito ser profesional, no solamente un tema de pasión. No, no, está claro. O sea, yo creo Pero que nos pasa un poco a todos los que entramos en el sector. Yo recuerdo con 18 años, cuando empecé en el sector, me pasaba que venían clientes, yo estaba de cara al público y yo no tenía ni puñetera idea. Y era como, ¡fua! Me comía por dentro el hecho de decir, es que quiero saber más porque me encantaría poder aconsejar a la gente mejor. Porque al claro, final tenía un registro olfativo muy limitado, tenía un registro de vinos probados o catados muy limitado. Entonces ya me dio y se me metió el gusanillo de empezar a estudiar, de después de empezar a estudiar, seguir formándome, yendo a catas, a una asociación de sumilleres, tal. O sea, como que ya entras en el círculo y ya no sales, ¿no? Y aquí, pues ya. no, como que uno dice, ya esto va a ser parte de mí siempre. Sí, sí, tal cual. O sea, te hablo de 18 años, tengo ahora 37, pues imagínate si llevo años metido en la movida. Y la historia es que cuando empiezas a formarte, empiezas a empaparte, me gusta mucho una definición que hace mi amigo Juanjo, que un saludo para él, y es que cuando empiezas a estudiar sobre vinos eres muy gilipollas, ¿no? Y te crees que sabes absolutamente todo. Y conforme pasa el tiempo y asumes que no tienes ni puñetera idea, por más que estudies, ahí es cuando empiezas a saber de vinos. Es cuando empiezas a tener un conocimiento suficiente como para saber que esa etapa primeriza has sido un flipado, has querido demostrarle a todo el mundo que sabías que leías mucho, que estudiabas mucho, que tal, que cual, pero que ese cliente no lo necesitaba y que ese cliente quizás hasta te pueda percibir como alguien pedante solo por el hecho de tú tener la necesidad de querer explicarlo todo y contar todo y tal. Entonces, es muy guay pasar, ¿no?, esa barrera quizá y ya darte cuenta de decir, jo, pues que esto da igual el tiempo que lleve metido en el sector, que Creo, es que creo que eso es puedes lo solucionar. hermoso, tal vez, el saber que es como infinito, Sí, que total. gente empiezas a investigar, investigar y que las nuevas variedades, que los nuevos cruces, que el clima en tal lado cambió, que este estilo es el novedoso, que ahora los vinos sin alcohol, que entonces no son vino, ahora son Que otro, ahora los vinos naturales es una nueva ahora tendencia. el Que que los... mata, que viene que el tema del taparrosca, que el, o sea, es infinito y cada vaina está comprimida y se expande cada vez que agarras un tema, es como, wow, ¿esto de dónde salió? Pero igual, los grandes que han estado toda la vida, por ejemplo, una señora que admiro mucho Jensen Robinson, que es Sí. la del Atlas. Yo digo, esta señora es para estudiarla así, o sea, sin quitar la vista Es que hay de... mucha gente que finales de los 90 principios de los 2000 jo, hizo, luego en los 80 también hubo grandes nombres, se pasó por el canal José Peñín y contaba la historia de cuando llegó a esto y que el tío, pues, es que todo esto era campo, ¿sabes? Que estaba por descubrir todavía, entonces el tío no quiso hacerlo. Pero todas las generaciones que han venido después o que han venido detrás se han encontrado con que, ostras, es que lo que hacían nuestros abuelos, en este caso bisabuelos, tal, pues es que se tenía como un alimento el vino y no se tenía como algo de lujo o elitista, tal. Y con el tiempo se ha combinado y se ha querido convertir en un producto de lujo y creo que ahí está el error, porque no es algo de lujo. O sea, al final es algo, es un producto que necesita que todas las partes sean sostenibles y que todas las partes ganen lo suficiente para poder seguir viviendo de ello, pero, pero es un producto que antiguamente se usaba más y que ahora no se usa tanto, ya no tanto por que no, a la gente no le guste, sino porque se ha perdido esa costumbre. Creo que viéndolo desde acá, Sí, porque no es cómo lo has vivido a cómo lo vive uno, porque esto es muy claro. reciente realmente en este país, creo que han puesto muchas barreras. Sí, Y ahí total. es donde voy y digo que hay sommelier, y lo digo con toda autoridad porque en cierto momento que me empecé a formar, admiraba a varias personas y luego vi que eran como, hey, no hagas esto porque lo estás haciendo mal, entonces no puedes y no debes, pero estoy aprendiendo, o sea, necesito acometer esos errores. Entonces, como que hay gente muy prepotente y se creen los dueños de la verdad del vino y yo, no produces el vino, no puedes decir eso, no conoces, o sea, conoces la historia, pero creo que estás aprovechándote y agarrando a favor
como para quedar superior en eso. Entonces, creo que hay ciertos profesionales que al poner esa barrera, ahí es donde intimidan al cliente final. Y creo que personas como yo, como usted, somos como ese último eslabón para agarrar el producto y entregárselo a la persona y decirle, hey, Y no no te tiene más misterio que eso. quieras O como sea, quieras, hoy, claro, mañana, o sea, no sé. entiendo Entonces, que, entiendo que la gente, pues quizá le pueda llegar a costar, pero es como poco a poco. Y seguro que en tu grupo de amigos al proceso. final acaba siendo la persona que lleva el vino. Esto es así, esto cuando estás metido en esto, pues es que es lo que hay. Pero, pero que sí que tienes mucha razón y te podría dar una lista larga de nombres de gente pues que en su caso ha habido gente que hasta me ha formado y que han sido tutores míos, que con el tiempo ha sabido ponerles en la posición que están, ¿no? En su momento cuando empiezas ya los ves como guau y luego te das cuenta de que ese guau le está haciendo más daño al sector que otra cosa. Sí, 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 porque yo creo que el fin es el tema del consumo. Totalmente. O sea, eso va uniendo todo hasta que llega al productor y ahí es, a ver, se ven beneficiados todos hacia atrás o en la cadena de producción. Entonces siento que ¿por qué Tanta tontería, sí, lo tanto puedes decir. complique? Si al final es descórchelo y sírvalo y se acabó. Ahora, pues sí, para eso estamos, para guiarlos y decirles, mira, si el Cabernet Sauvignon no te gusta, empezar por un Gamay o un Pinot Noir o lo básico, o si no te gusta el vino tinto, prueba estos blancos, estos rosados, esto con menos acidez. Entonces, creo que son esos detallitos. Ya más adelante las mismas personas van pidiendo otro consejo o van preguntando lo que vaya surgiendo. Insisto que es como niños. Y sí sé que hay un tema de servicio y que es solemne y que se tiene que proteger y que Sí, cuidar porque... pero creo que es absurdo. O sea, y lo digo totalmente, y lo digo abiertamente. O sea, a mí no sirve, o sea, no me sirve de nada que la persona que me sirva el vino tenga que ir en traje, muriéndose de calor, con el catavino este colgado, tal. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Es que toda esa parafernalia está muy bien si luego el restaurante me quiere cobrar ese servicio y voy a tener que pagar por ese servicio, que al final estoy pagando el show, que no el servicio, eh, X, ¿no? O sea, X más 2, ¿vale? Y lo difícil que es lo difícil y complicado que es para mí explicarle a una persona que esta misma botella tiene X precio aquí en la vinoteca y que en el restaurante tal tiene X precio. Entonces, ¿pero por qué? Es un tema de servicio. ¿Pero por qué si usted me está explicando más? ¿Por qué Claro, si... pero es que al final hay hosteleros y hosteleros. Y da igual que sea en España, en Costa Rica o en Tumbuctú. Me da absolutamente igual. La historia está en que hay mucha gente que cree que con el vino tiene la necesidad de poner un extra margen por tenerlo, por tener acopio, por un tener... tema? Claro. Y al final, ese extra margen, seguro que ese hostelero que le pega la buena torta a subirle el precio, no vende vino. Me lo seguro, me corto el brazo si no. Y si Eh, vende, venderá las dos grandes marcas. ese es un tema que hemos hablado acá mucho, la verdad. Mi esposo y yo hemos comentado durante horas y de hecho aquí tenía una nota y hablaba justo de eso, del tema del servicio y de cómo se aprovecha. Perdón, Dios mío. No, no. Pero a ver, igual, si yo llego entiendo todo el costo que hay detrás cuando se tiene un restaurante y que es muy importante y los precios que hay y todo, pero a ver, si yo voy a un restaurante, ahora que tengo conocimiento, por eso puedo juzgar quizás el servicio. Opinar, Anteriormente, más que jugar, opinamos con iba a pagar, conocimiento de entonces, causa. Venga, va. pero bueno, entonces, acá el tema de servicio es por el tema de la falta de conocimiento. No es porque Claro, no pueda dar, pero es que claro, no todo. pero no va correspondido al precio. Ese era mi punto. Entonces, es muy complicado que llegues a un restaurante y uno, ok, ¿tenés vino? Y el salonero, sí, tenemos vino. Ajá, ¿cuál? Blanco, rosado y tinto. Ajá, ¿cuál? Yo te recomiendo el rosado. ¿Por qué? Es rico. Rico de dónde es, de qué uva es, porque Ya, crees pero que está bien con este mariachi. entiendo ese desconocimiento vale, me parece bien, es normal. Ok, mira, tienes nicho de mercado ahí para poder dar cursos a esa gente para que aprendan. No, Pero yo
pero voy a hacer la aclaración. Esto lo he dicho varias veces. Para mí es como un círculo vicioso en el tema del mercado en Costa Rica y el tema principalmente del servicio, que es el que creo que es donde la gente se intimida más. ¿Por qué? Porque si el dueño del restaurante no quiere aprender, los que están bajo de él, que son los saloneros en este caso, no van a aprender. Entonces el cliente final no va a saber. Y cuando Claro. se le cobre, se va a sentir incómodo y no va No, ¿y qué a ver diferencia? más. Entonces es un círculo vicioso. ¿Por qué? No aprende este, no aprende este, no aprende este, no aprende este. Ven y quién se ve afectado. Oye, el consumo en El general, bodeguero, se ve afectado el bodeguero, porque al final bueno, no se vende su vino. toda la cadena se rompe ahí, pero hay un tema como de no le voy a enseñar al que trabaja conmigo porque se puede ir con el otro, pero bueno, sí, la vida es arriesgar. Claro. Pero, y si le enseñas bien, si sabe descorchar la botella correctamente, si da una asesoría correcta a la mesa, si entiende que hay distintos paladares, distintos maridajes, si entiende que a la esposa le gusta un vino y a la mamá le gusta otro, o sea, si se da toda esa asesoría de manera correcta y sutil en la mesa, también no es que tenés el permiso de cobrar una barbaridad, pero se va la gente a gusto, diferente, se genera esa Sí, pero la gente lo entiende, entre comillas. Si no es abusivo, lo puede llegar a entender. ¿Qué pasa? Que muchas veces es abusivo. Y al ser abusivo, a la gente le retrae. Es todo lo contrario, consigue lo contrario. Entonces, Sí, si me dijeras, o es si, doloroso para mí eso. si se entiende, mira, Nico lo dice muy bien. ¿Por qué formar a un empleado y luego con ese conocimiento se van a otro sitio? Pero peor que eso es no formarle. Es que esto es lo Totalmente. que digo, si Totalmente. fidelidad, entonces, ok, bueno, es como en todo, necesitas ser bueno para que el cliente te elija. Pero Claro. si no eres, no vas a ser bueno si no inviertes. Y bueno, entonces al de la PA le tocará invertir en los de él. Un Claro. empleado no te va a hacer la venta de un negocio, es muy Y ya no complicado. solo eso, sino que al final ese empleado, si ve que, jo, que es que mi empresa me está formando y estoy aprendiendo y me siento mucho mejor, ese empleado muy probablemente se irá o tendrá menos probabilidad de irse que alguien al que esté ahí, esté frustrado y diga, es que no tengo ni idea de esto, me preguntan, nadie me sabe enseñar, entonces pues, joder, me busco la vida. O sea, es lo que dices, tú es un pez que se muerde la cola, pero la labor del sommelier es intentar desmitificar eso y ir a por ello de decir, no, no, señores, que es que esto se puede hacer así, se puede hacer así y no hace falta El fin final es consumir el producto y total. equivocarse y descorchar mal si es el caso. Por ejemplo, acá cuando se hacen actividades, la dinámica es que cada cliente viene, compra su botella y es para compartir con quién, con los otros. Vale. No Muy es bien. mi botella para mí, no, es para compartir. Entonces, si vienen 8 clientes, 2 clientes, 10 clientes, esa es la cantidad de botellas que va a haber. Tratamos de que no coincida la etiqueta porque pues es el tema de la variedad y que en una noche prueben bastante. Y el Ujú. tema de que coman bien, de la hidratación, o sea, se les acompaña en todo, pero es como una cena de amigos. Sí, eso es guay. Ajá, entonces, si usted viene como cliente y está intimidado porque no sabe descorchar, ok, es su botella, descórchela. Aquí en Cava es donde usted puede cometer errores. Aquí Claro. es donde puede estar tranquilo. Entonces, eso es muy bonito. En un restaurante, pues eso no se va a dar. Eso no se da, claro. La persona sale con un poquito de conocimiento y si ese conocimiento que adquirió acá lo ve otra vez en el restaurante, va a ser muy lindo. Ah, ya yo sé que así se descorcha. Ah, ya yo sé que así se sirve, que así se decanta. O sea, está aprendiendo. Yo creo que se replica ese servicio constantemente y se mejora. Entonces el cliente final se siente satisfecho, pero creo que ahí es donde se rompe eso. Esa cadena ahí hay una pata rota y la labor de los sommeliers es tener que lidiar con ello e intentar buscar que se sea justo en eso, ¿no? De que si estás sobrecosteando mucho el vino es porque tienes un servicio excelente y si tienes ese servicio excelente, a esa persona que está haciendo ese servicio debes de pagarle más. Si no es así, te lo estás quedando tú y estás siendo un usurero, no el negocio de la hostelería, porque luego me saltará la gente cuando vea el vídeo. Es que hay que pagar muchas facturas que no ves. Sí, sí, que toda esta parte me la sé. Pero que no me contéis romances porque no me lo creo. O sea, porque he hecho muchos proyectos en macro a locales que abrían, que les hacíamos la carta de vinos y tal. Ajá. Y la gente que lo entendía tenía una rotación de vino brutal y tenía un beneficio con el vino brutal sin tener un sobrecoste. Y la gente que le ponía sobrecoste porque no quería seguir las directrices que le dábamos, luego venía y te decía, es que vino no venda, total voy a quitar referencias.
No, pero es que ahí está el error. El tema de hacer las cartas, por ejemplo, al haber acá en Costa Rica tanta variedad, entonces más bien se vuelven como divertidos. O sea, tenés muchas opciones, no estás limitado, entonces hacerlo bien. Como quieras. Pero ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo, el dueño no entiende de vinos, entonces vienen las empresas que son, actualmente creo que hay, o sea, para el tamaño de Costa Rica, hay Sí, 400 empresas importadoras. O sea, es para mí enorme. desde empresas que tienen 5 o 10 etiquetas hasta empresas que tienen casi Ya, 1000. claro, porque al final hay un nicho ahí y no eres país productor, entonces, pues Pero claro. yo digo, pero estas empresas no hacen lo correcto para comunicar al cliente final. Pero Pero porque lo que dices tú, a esas empresas las intenta medir la gente con un Excel y no las intenta medir desde el conocimiento del producto y de la historia de ese producto, ¿no? Y sí, eso es lo triste. sí, en lo que te decía del tema de las cartas en un restaurante, están como al azar, como lo que la empresa llegó y le dijo, mira, te ofrezco este y este, pero es como el que recibe el vino. A ver, no voy a generalizar, pero la gran mayoría desconoce las características del vino, la zona, la bodega, la historia, no conocen nada. Entonces, el vino se queda ahí Y ya por está. mes y no están en la posición correcta, no están en las condiciones correctas. Entonces, todo eso hace que el vino, insisto, cuando llegue el consumidor, lo prueban Y ready. y de paso no le puedes decir cuáles son las características del vino. Es como si no lo hubiese tomado. Fue una mala experiencia y murió el consumo de esa persona. Entonces es doloroso, la verdad, porque sí creo que el tico tiene muchas ganas de tomar vino y Y conforme van haciéndose mayores de 30, eso es, como que ya no quieren estar de fiesta ni nada, quieren espacios más quieren abrirse un amenos. vinito en casa tranquilamente con la pareja, los amigos. Y el vino se vuelve como esa compañía y empieza ese gusanito de querer aprender. Antes de eso es muy difícil. Ya, pero es difícil aquí, no va a serlo allí. Es así, no pasa nada. Los jóvenes acá no toman vino, pero la gente ya entradita a los 30, creo que sí, esa es una gran opción y yo desearía que tanto consuma en una vinoteca como que en un supermercado, como en un restaurante o la Bueno, lista. poco a poco estás haciendo el camino y el camino al principio, cuando llegas de los primeros, cuesta hacerlo y es muy guay verlo desde el otro lado, decir, joder, que bien están haciendo las cosas a la otra punta y siendo que son gente que no son productores y que están interesados en seguir aprendiendo. Así que, oye, muy guay. Nazaret, Es un trabajo hecho con amor, con pasión y con mucho respeto y mucha responsabilidad y por eso seguiré formándome, seguiré estudiando. Yo creo que nunca en la vida voy a terminar de hacerlo. Entonces eso da mucha ilusión porque igual lo puedes acompañar con cualquier otra profesión que quieras. ojo que te ha quedado muy Mr. Wonderful, que te ha quedado muy de aplauso, ¿eh? Pero me gusta. Y también el tema de ser mujer, no hay muchas mujeres acá que estén Metidas en el sector. cara por el vino. Entonces eso, Lamentablemente pasa aquí también. Cada vez hay más, es cierto, pero de unos años a esta parte muchas más y que sigan habiendo más, hablará de que la paridad sea real y que se pueda dirigir una bodega perfectamente tanto una enóloga como un enólogo. qué lindo. Sí, sí, ahí voy acompañando a las chicas. Les digo, dejen el miedo, la vergüenza, vengan como quieran, descorchen como quieran, tomen como quieran. Les voy a decir la manera correcta siempre, pero es su asunto, Pero si luego tú haz lo que te dé la gana, claro. lo sabe, es mi obligación. Pero de ahí fuera es algo muy lindo, es una profesión muy bonita y que yo creo que uno no nace siendo sommelier, pero se forma por el resto de la vida. Así que Totalmente. Oye, pues Nazaret, estamos ready. No sé, ¿qué te ha parecido? Hemos sobrevivido al directo. se fue el tiempo, mira. No, y estamos hasta pasados, o sea que perfecto, pero es guay cuando tenemos una conversación, se conoce un poquito más la historia de la otra persona que está al otro lado de la pantalla y mola mucho más cuando la visión la tiene desde fuera y ve lo que pasa aquí y cuenta lo que pasa allí y te das cuenta de decir, pues si es que tenemos los mismos problemas, da igual que seamos productores que no. Sí, Entonces, es divertido poder dar voz. Así que mil gracias por haberte pasado un y placer. Gracias por tomarme en cuenta. No yo pensé. siempre lo he dicho, igual que cuando yo empezaba, me gustaba que me dieran la oportunidad, me gusta, en la medida de lo posible, y ni que yo fuera aquí nadie, ¿sabes? Eh, Poder dar la oportunidad a gente que no tiene por qué tener tropocientos mil seguidores para que yo quiera hacer un directo con ellos. No, simplemente quiero tener una charla sobre el sector, cómo lo ven ellos,
cómo es la persona que está al otro lado y que se conozca un poquito más. Así que creo que todo eso, check. Es perfecto. Y para eso es el Internet, que es esa herramienta tan importante hoy en día que puede hacer esto. Es hermoso, es mágico. Y yo, bueno, aprovecho al que lo quiera ver y lo que, insisto, lo que se hace con mucho amor. No es pretendiendo nada, solamente es comunicar. Tal vez muchas veces se siente como muy básico, pero No, ahí pero por algo hay que empezar y hay que mucha entender. que necesita es ese detallito, el cómo descorchar, el cómo es un descorchador, el cómo es un corcho. O sea, son detallitos que le hacen clic a alguien y se acercan a la cultura del vino. Entonces, Muy bien a esos tips y a seguir dándole desde allí y mucho gusto de haberte tenido en el canal. igual, un placer. Hasta Mil luego. gracias, Elizabeth. Chao, chicos.